Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. El abogado deslizó los papeles sobre la mesa de roble marcada, como si estuviera repartiendo la última mano de una mala partida de póker. Su corbata estaba torcida y los ojos cansados. Gary, dijo en voz baja, si el juez se inclina por los derechos de la madre, podríamos perder. Sentí la sangre salir de mi rostro. Las luces fluorescentes del tribunal del condado de Scott zumbaban arriba, y en algún lugar del pasillo, una puerta se cerró con tal fuerza que hizo vibrar el vidrio. Mis manos lesas, que habían reparado barandas de camas rotas y desagües atascados en el centro médico Génesis por 25 años, temblaban de repente como si nunca hubiera sostenido una llave inglesa en mi vida. Frente a mí, Caleb no se inmutó, 17 años, alto y delgado, con los hombros ligeramente encorvados como si intentara hacerse más pequeño en un mundo que siempre le había parecido demasiado ruidoso. Sus ojos eran firmes, del mismo gris azulado tranquilo con el que solía mirar por la ventana del salón cuando tenía 6. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler el chicle de menta que siempre masticaba cuando pensaba. Susurró, solo déjala hablar, por un segundo. No entendí lo que quería decir. Quise agarrarlo por los hombros y decirle, hablar. Hablar fue como se fue. Hablar fue como mintió. Hablar fue como salió por esa puerta hace 11 años y nunca miró atrás, pero Caleb no pestañeó, no alzó la voz. Solo se quedó ahí firme como una piedra en el río, dejando que la corriente pasara alrededor de él, esperando a que mostrara lo que arrastraba. Mi garganta se cerró, tragué saliva y miré otra vez al abogado. ¿Qué quieres decir con qué podríamos perder? Él exhaló y se frotó la frente. El tribunal de familia es impredecible. Tú eres su padrastro. Hiciste el trabajo, lo criaste, pero biológicamente, no lo digas, solté más fuerte de lo que pretendía. Mi voz rebotó en las paredes vacías del juzgado. Y me odié en el acto por eso. Los dedos de Caleb se movieron un segundo sobre su rodilla y luego quedaron inmóviles otra vez. El abogado levantó la mano. No te estoy insultando. Te estoy diciendo lo que la otra parte va a alegar. El abogado de Elaine va a pintarte como si hubieras impedido que su hijo la viera, como si lo controlaras, como si estuviera sentado sobre un dinero que pertenece a la madre. Sentí el estómago revolverse. Pensé en el rostro de Elaine, en su maquillaje perfecto, los labios brillantes, la temblorosa voz que usó la última vez que se paró en mi porche, bajo la lluvia. Solo quiero recuperar a mi hijo, dijo entonces, como si no lo hubiera dejado en mis brazos como una maleta que no quería. El susurro de Caleb volvió a mi cabeza. Solo déjala hablar. El abogado se inclinó hacia adelante. Tenemos que mantener la calma. Déjala testificar. Deja que su abogado hable. No reacciones. Miré a Caleb. ¿Eso es lo que quieres decir? Él asintió una vez, despacio, seguro. Así empezó la primera parte, justo en medio del peor momento de mi vida. Justo antes de que el juez entrara, antes de que Elaine intentara tomar lo que no había ganado. Pero para entender por qué el susurro de Caleb importaba, hay que saber lo que pasó la noche en que ella se fue. 11 años atrás, Davenport, Iowa, olía asfalto mojado y viento del río a finales de octubre. El Mississippi estaba alto esa semana, oscuro y rápido. Y los árboles a lo largo de River Drive ya soltaban sus hojas como si se rindieran. Lo recuerdo porque mis botas aún estaban húmedas del trabajo cuando llegué a casa. Había estado en el turno nocturno en Génesis, reparando una tubería con fugas detrás de la quirúrgica, ese tipo de trabajo que nadie nota menos que no lo hagas. Mis manos olían a cloro y metal, y la espalda me dolía como si me hubieran clavado un clavo. Cuando entré en la casa de West Locust, las luces de la cocina estaban encendidas. La radio tocaba bajito una de esas estaciones de música country vieja que se desvanecen cuando sopla el viento. Caleb estaba sentado a la mesa, con las rodillas recogidas, balanceándose apenas. Tenía 6 años entonces, pequeño, delgado, pálido, como si no pasara suficiente tiempo afuera, y Elaine estaba de pie junto al mostrador, ya con el bolso al hombro. Al principio no lo noté, pensé que iría al supermercado o a la farmacia de Kimberly a buscar algo. Solía hacerlo, salía tarde y volvía con una bolsa sin sentido y una historia, pero entonces vi la maleta junto a la puerta trasera. Sentí el pecho apretarse. ¿Qué pasa? Elaine no se giró enseguida. Mantuvo la vista en el agua que corría en el fregadero, aunque no hacía falta. No puedo seguir haciendo esto. Gary, me reí una vez porque mi cerebro se negó a entender. ¿Hacer qué? ¿Cenar espaguetis? Es jueves. Finalmente me miró. Su rímel estaba intacto, el cabello rizado. Parecía lista, como si llevara horas preparándose, mientras Caleb contenía la respiración. Caleb necesita más de lo que puedo darle, dijo, como repitiendo de memoria. Esta casa, esta vida, me asfixian. Miré a Caleb. No me miró. Fijaba los ojos en el mantel, siguiendo los cuadritos con el dedo, siempre callado cuando el aire se volvía pesado. Ella, dije, tratando de mantenerme sereno, apenas recibimos el diagnóstico. Casi no, exactamente, me interrumpió rápido. Ese diagnóstico, el autismo, la terapia. Las citas. Yo no me apunté a esto. Sentí como si alguien me hubiera golpeado la garganta. ¿No te apuntaste a tu hijo? Su mandíbula se tensó. No empieces. Di un paso hacia adelante. Mis botas chirriaron sobre el linóleo. ¿Empezar qué? Decir la verdad. Y Elaine miró por encima de mi hombro hacia la ventana trasera. Seguí su mirada y vi unos faros encendidos en el callejón detrás de la cerca. Un coche al ralentí. El estómago se me heló. Te vas. Dije, ahora mismo. Su voz se endureció. Voy a vivir mi vida, Gary. Aún soy joven. No pienso pasar el resto de mis días en consultorios y juntas escolares. ¿Qué tan joven? Solté antes de poder detenerme. Se sonrojó. Eso no te incumbe. Claro que sí, respondí, sintiendo mi enojo subir como vapor. Porque estás a punto de abandonar a tu hijo. Caleb se mecía un poco más rápido. Su respiración cambió, más corta, más veloz. Vi sus dedos aferrarse al borde del mantel, como si tratara de anclarse. Intenté calmarme. Tranquilo. Hijo, le dije en voz baja.
Está bien. Elaine tomó la manija de la maleta. Él estará bien contigo. ¿Conmigo? Repetí desconcertado. Ela, yo no, tú eres bueno en esto. Me interrumpió con aspereza. Eres paciente, eres tú. La miré. Todas las pequeñas discusiones de los años pasados se alinearon en mi cabeza como fichas de dominó, sus desapariciones, el nuevo perfume. La forma en que empezó a decir merezco más. Luego pronunció, lo siento, te llamaré, añadió enseguida. Como si eso corrigiera algo. Cuando todo se calme, supe de inmediato que no lo haría. Ela, dije, con la voz quebrada, míralo. No lo hizo. Rodeó la mesa, besó la cabeza de Caleb como si fuera un perro que dejaba en el veterinario y se dirigió a la puerta trasera. Caleb no lloró, no gritó, solo miró a la ventana, donde el reflejo de las luces de la cocina hacía que la oscuridad de afuera pareciera un muro. La puerta se abrió. El aire frío entró a oler a lluvia y barro del río. Y luego se cerró. La radio siguió tocando una triste canción sobre perder a una mujer. Me quedé quieto. El corazón me golpeaba en los oídos. Mis manos seguían húmedas del hospital. Las miré y pensé, ¿cómo se supone que haga esto? ¿Cómo criar a un niño si apenas puedo con mi propia vida? Caleb susurró, apenas audible, mamá, tragué saliva, parpadeé rápido. Sí, dije. Ella se fue por un rato. Él siguió mirando por la ventana. Volverá. Quise mentirle. Quise decirle, sí, hijo. Solo está enojada. Volverá mañana. Pero algo en mí, quizás la parte que había visto demasiada gente en la sala de espera del hospital creyendo promesas vacías. No pudo hacerlo. Saqué la silla junto a él y me senté. El vinilo estaba frío. No lo sé, admití, pero aquí estoy. Los ojos de Caleb me miraron un instante y luego regresaron a la ventana. Seguía marcando los cuadros con el dedo. 1, 2, 3, 4, como si pudiera contar hasta salir del dolor. Afuera. El coche del callejón se alejó, las ruedas salpicando un charco. Y así fue. Ese fue el momento en que mi vida se convirtió en algo que nunca planeé. A la mañana siguiente llamé al trabajo para avisar que llegaría tarde y llevé a Caleb a la escuela. Se sentó en el asiento del pasajero con las manos metidas en las mangas, mirando al frente. La calefacción soplaba aire tibio con olor a polvo viejo. Cuando lo dejé, la maestra me pidió hablar en privado. Necesitamos conversar sobre su evaluación, dijo suavemente. Asentí como si supiera de qué hablaba. No lo sabía. Las semanas después de que Elaine se fue fueron una confusión de citas, papeleos y cuentas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Pasé mis almuerzos esperando en la línea de las aseguradoras, mis noches leyendo folletos de la clínica hasta que las letras se mezclaban. En la iglesia me sentaba al fondo para evitar preguntas. Pero un domingo, una mujer mayor llamada Marlene, que olía a menta y usaba un abrigo más viejo que los dos juntos, me presionó la mano y me dejó un papel. Grupo de apoyo, susurró. Martes por la noche, salón parroquial. El café es horrible, pero la gente es buena. Fui, más que nada porque no tenía otra cosa que hacer. Ese primer martes. Entré al salón de la iglesia y me golpeó el olor a café rancio y desinfectante de limón. Había sillas plegables en círculo y una caja de donas que habían visto días mejores. Había padres que parecían no haber dormido en años, un abuelo criando a su nieto, una madre con ojeras y un cuaderno lleno de horarios de terapia. Me senté en silencio, pero cuando fue mi turno, las palabras salieron solas. Me llamo Gary, dije, y mi esposa se fue. Estoy criando a su hijo. Nadie se sorprendió, nadie juzgó. Solo asintieron, como si ya conocieran ese tipo de dolor. Después de la reunión, un hombre con gorra de veterano de Vietnam, Tom, me dio una palmada en el hombro. ¿Tienes membresía en el VFW? Preguntó. Nunca serví, respondí. No importa, dijo. Tenemos café y viejos que saben reparar cosas. A veces eso es lo que un hombre necesita. Así terminé en el puesto VFW número 21.107 en un viernes de pescado frito, viendo a Caleb sentado tranquilo en una esquina con un plato de papas fritas, escuchando el zumbido de los viejos, discutiendo sobre los caps como si fuera cuestión de vida o muerte. Tom se inclinó hacia mí y dijo, guarda cada recibo, Gary, cada carta, cada maldito papel. Créeme. Entonces no entendí por qué, pero le hice caso. Porque cuando tu mundo se derrumba, te aferras a cualquier consejo que parezca firme. Eso hice durante los siguientes 11 años. Me quedé. Aprendí los ritmos de Caleb, cómo necesitaba que los calcetines se doblaran de cierta forma, como los supermercados ruidosos tensaban sus hombros. Como podía calmarse si nos quedábamos 5 minutos en la camioneta escuchando el motor en marcha. Aprendí a hablarle sin invadirlo, a darle espacio sin dejar que se perdiera, y poco a poco fue creciendo, no en el tipo de chico que cuenta chistes en la cena o lanza una pelota en el patio, sino en el tipo que nota todo, un chico que recordaba fechas y patrones, uno que, cuando yo sentía que me ahogaba, en silencio empezó a construir una balsa hecha de detalles. No lo vi en ese momento, solo veía mi propio cansancio, mi miedo, mi enojo que nunca desapareció del todo. Edwin Caleb. Cuando Caleb cumplió 17 años y su pequeño proyecto de computadora de repente alcanzó un valor de $3.700.000. Esa vieja ira regresó de una forma distinta, porque el dinero no solo compra comodidad, también compra atención, y las personas que te abandonaron tienen una habilidad especial para oler la atención como la sangre en el agua. Así que cuando Elaine reapareció, esta vez bajo la lluvia, con un abogado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mi primer instinto no fue venganza, fue pánico. Y ahora, sentado en esa sala del juzgado, con las luces zumbando y la mesa marcada, escuchando a nuestro abogado decir que podríamos perder, entendí algo que me hizo sentir el estómago caer aún más. Me había quedado durante 11 años, pero no me había preparado para una guerra. Caleb sí, y lo único que me pidió fue una cosa, solo déjala hablar. La primera vez que se apagó la laptop de Caleb lo hizo en silencio, sin chispas, sin humo. Solo un clic suave y una pantalla negra que no regresó, sin importar cuántas veces presionó el botón de encendido.
Era una noche de martes de febrero. La nieve se amontonaba en la calle West Locust, gris y sucia, y el calefactor traqueteaba como si fuera a rendirse en cualquier momento. Yo estaba en la mesa de la cocina, tratando de equilibrar una chequera que nunca cuadraba, mientras Caleb se sentaba frente a mí con los hombros encorvados y la mirada fija en la pantalla. Presionó el botón otra vez. Nada, se congeló. No en pánico ni en enojo, solo quieto, como si el mundo se hubiera detenido a mitad de frase. Oye, dije en voz baja, ¿qué pasa? Tragó saliva. No responde. Me incliné, entrecerrando los ojos hacia la pantalla como si eso ayudara. Quizás solo necesite reiniciarse. Ya lo hice, dijo. Un poco más brusco de lo habitual. Luego se corrigió. Perdón. Está bien, respondí enseguida. Lo resolveremos. Pero cuando abrí la tapa trasera, se me hundió el corazón. Aquella cosa estaba sostenida por tornillos diferentes y esperanza. Era una ganga de casa de empeño que habíamos comprado 2 años antes con el dinero en efectivo que saqué de un sobremercado. Solo emergencias. ¿Puede arreglarse? Preguntó. Titubeé un segundo demasiado. Caleb notaba todo. Sí, dije de todos modos. Probablemente, esa noche, después de que él se fue a dormir. Me quedé en la mesa con las entrañas del portátil extendidas como un paciente en una bandeja quirúrgica. El olor a polvo quemado llenó la cocina. Me froté los ojos y miré la placa agrietada. No tenía dinero para una nueva, ni cerca. Así que al día siguiente, durante mi hora de almuerzo en Génesis, bajé al viejo almacén de mantenimiento. Ese donde las máquinas rotas y los monitores sin uso iban a morir. ¿Qué buscas? Preguntó mi supervisor, Gary. Al verme rebuscando entre una caja, cualquier cosa con un disco duro funcional, respondí. Historia larga. Suspiró. Llévate lo que quieras, solo no me lo digas. Esa noche llegué a casa oliendo a aceite y polvo. Caleb me observó desde la puerta mientras extendía las piezas recuperadas sobre la mesa. No tienes que hacer esto, dijo. Sí tengo, respondí. Siéntate. Sustentó. Durante 3 horas trabajamos en silencio, oyendo solo el tic del reloj y el zumbido ocasional de un camión afuera. Yo soldaba, él observaba. Luego, en voz baja, señaló, esa va ahí. Seguí su dedo. Tenía razón. Cuando la pantalla por fin parpadeó de nuevo, soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Gracias, dijo. Esa fue la primera vez que entendí algo importante. Caleb no solo disfrutaba las computadoras, las veía. En ese entonces, su aplicación no tenía nombre. Eran solo carpetas. Notas y bocetos pegados a la pared con cinta azul. Caleb llegaba de la escuela, comía el mismo sándwich de mantequilla de maní de cada día y luego desaparecía en su habitación. A veces solo se oía el tecleo. Otras, lo escuchaba caminar, contando por lo bajo. 1, 2, 3, 4. ¿En qué trabajas? Le pregunté una vez. Apoyado en el marco de la puerta, en una forma de hacer las tiendas más silenciosas, dijo. Froncí el ceño. ¿Te refieres a auriculares? No, respondió con paciencia. Patrones. Me lo explicó despacio, como temiendo que me perdiera. La aplicación descomponía los lugares grandes y abrumadores de supermercados, escuelas, estaciones, en pasos, rutas visuales. Recordatorios suaves, una forma de saber que venía después, para que el ruido no dominara la cabeza. No entendía el código, pero entendía la necesidad. Lo había visto colapsar en el pasillo de los cereales cuando un niño gritó a 2 filas. Lo había visto temblar cuando las luces zumbaban demasiado. Si eso podía ayudarlo, quizá ayudaría a otros. La primera vez que intentó mostrarlo fuera de casa fue en la biblioteca pública de Devonport durante una pequeña noche tecnológica comunitaria. Mesas plegables. Café en vasos de espuma. La mitad de la gente allí parecía haberse perdido. Caleb se paró detrás de su mesa, con los ojos fijos en el suelo. ¿Quieres que hable yo? Pregunté. Él negó con la cabeza. Puedo hacerlo. Carraspeó. Esto es, una herramienta de programación y navegación para personas con problemas de procesamiento sensorial. La computadora se congeló a mitad de la demostración. Sentí el estómago caer. Caleb miró la pantalla, respirando rápido. Sus dedos se agitaron y luego se detuvieron. Cerró la laptop despacio. Lo siento, murmuró. No funcionó. Está bien, dijo una mujer amablemente. La tecnología es así. Pero vi su rostro, la decepción. La forma en que se encogió como si esperara un golpe. Esa noche no tocó la aplicación. Pasaron 2 semanas, luego 3. Una tarde lo encontré sentado en su cama, mirando las manos. ¿Vas a rendirte? Pregunté en voz baja. Se encogió de hombros. Tal vez es una tontería. No lo es, le aseguré. ¿Cómo lo sabes? Pensé en tantas noches volviendo agotado, con la espalda ardiendo y las manos ásperas por los químicos, y aún así cocinando porque alguien me necesitaba. Porque las tonterías no ayudan a la gente, le dije. Esto te ayuda a ti. A la mañana siguiente tomé una decisión que me aterrorizó, vendí mi camioneta. Una Ford F-150 modelo 2004, con guardabarros oxidados y el tablero agrietado pero que aún funcionaba. Había cargado madera, equipos hospitalarios y más víveres de los que podía contar. La vendí por menos de su valor y compré a Caleb una laptop reacondicionada que no chillaba al encenderse. Cuando se la entregué, me miró como si le hubiera dado la luna. ¿Necesitas la camioneta?, dijo. Puedo caminar, respondí. No puedes recuperar el tiempo. Me abrazó entonces, torpe, breve, pero real. Las cosas cambiaron rápido después. No de la noche a la mañana, como en una película, pero lo suficiente. Caleb perfeccionó la aplicación, le puso nombre Symmetry, y participó en una pequeña competencia en Des Moines. No ganó el primer lugar, pero llamó la atención. Un mes después, el Quad City Times publicó una nota en la página 4, adolescente local desarrolla aplicación para usuarios neurodivergentes. La recorté y la pegué en el refrigerador. Luego llegó el correo electrónico. Luego la llamada. Luego la reunión en una cafetería cerca del río, donde un hombre con saco habló de valoración y crecimiento de usuarios como si ordenara el almuerzo. Cuando mencionó la cifra al $3.700.000, sentí vértigo. Caleb solo asintió. No celebramos. Contratamos a un abogado, uno callado, mayor que yo.
que usaba siempre el mismo traje marrón. Habló sobre estructuras y protección y dijo algo que se me quedó grabado: el dinero no cambia a la gente, la revela. Esa noche abrí una carpeta y escribí con marcador negro una etiqueta: Caleb Cal todo. Entonces no lo sabía, pero esa carpeta se convertiría en lo más importante que tendría. Porque una semana después, cuando llegó la carta certificada, no era de un inversionista, era de Elaine. Elaine no tocó la puerta la primera vez que volvió. Se paró en mi porche, bajo la lluvia, como si fuera su casa. Como si solo hubiera salido a fumar y decidiera regresar. Su cabello era más oscuro de lo que recordaba. Su abrigo, limpio y caro. Del tipo que vistes cuando quieres que te miren. Abrí la puerta y el frío entró, trayendo el olor del pavimento mojado y el viento del río. Gary, dijo con suavidad: cariño, ¿podemos hablar? Detrás de mí. Lo sentí antes de oírlo, la puerta del cuarto de Caleb abriéndose apenas una rendija. Creo que ya hablamos lo suficiente para toda una vida, respondí. Elaine miró por detrás de mí hacia él. Interior, sus ojos evaluando rápido. Solo quiero verlo. No es un perro, dije. No puedes. Simplemente pasar. Su mandíbula se endureció. Soy su madre. Esa palabra golpeó como un martillo. Salí y cerré la puerta detrás de mí. La lluvia atravesó mi chaqueta, helada contra la espalda. 11 años, dije en voz baja. No puedes usar esa palabra como si fuera nueva. Elaine suspiró, apartando la vista. Como si yo fuera un obstáculo. No estaba bien en ese entonces. No estabas en ningún sitio, respondí con frialdad. Te fuiste. Me fui porque me ahogaba, replicó. ¿Crees que era fácil estar encerrada con un niño que, basta? Interrumpí bruscamente, cerrando los puños. No termines esa frase. Apretó los labios, luego suavizó la voz otra vez. Estoy mejor ahora. He trabajado en mí misma. Casi me reí. Detrás de la puerta no oí ningún sonido. Y eso me asustó más que el ruido. No te curas abandonando a tu hijo, dije. No puedes aparecer ahora fingiendo que todo es parte de tu proceso de sanación. Los ojos de Elaine se endurecieron. No. Estoy fingiendo. Estoy reclamando lo que es mío. Ahí estaba. Abrí la puerta y entré sin decir nada más. Elaine dudó, luego me siguió, sacudiendo su abrigo como si se acomodara. Caleb estaba en el pasillo, medio oculto, el rostro pálido, inexpresivo. Hola. Cariño, dijo ella, con una sonrisa forzada. Has crecido tanto. Caleb no respondió. Sus ojos bajaron al piso y permanecieron allí. Elaine carraspeó. He pensado mucho en ti, curioso, dije. Nosotros nos supimos de te y punto. Gary, por favor, dijo agitando la mano. No vine a pelear. No, dije. Viniste a mirar. Su vista se deslizó hacia la cocina, el pasillo. El refrigerador con el recorte del What City Times. Se detuvo ahí, sus ojos se afilaron. ¿Qué es eso? Preguntó. Nada que te importe, contesté. Sonrió despacio. Parece el nombre de mi hijo, sentí el cambio. El instante exacto en que la curiosidad se transformó en cálculo. Debería irme, dijo al fin, retrocediendo. Pero estaremos en contacto. No, respondí. No lo estarás. Se detuvo en el umbral y miró a Caleb. Te extrañé, dijo suavemente. Caleb no se movió. La puerta se cerró y la lluvia borró sus pasos. Apoyé la frente en el marco. El corazón latiendo tan fuerte que me zumbaban los oídos. Detrás de mí. Caleb habló con voz plana. Miente. Me giré. ¿Estás seguro? Asintió. Su respiración cambió. Me quedé helado. ¿Qué? Cuando habla de sentimientos, explicó Caleb. Respira más rápido. Cuando habla de lo que quiere, no. Un escalofrío me recorrió. La carta de su abogado llegó 3 días después, formal, cortés. Agresiva sin elevar el tono. La señora Whitmore busca restablecer una relación con su hijo y tratar ciertos asuntos financieros relativos a sus recientes actividades empresariales. Me temblaron las manos al leerlo. Las palabras se mezclaban. Asuntos financieros. Llamé al abogado que manejó el fideicomiso y me senté frente a él en una oficina pequeña que olía a café quemado y polvo. Leyó la carta 2 veces y luego se reclinó. Ella busca el control, dijo. ¿Puede hacerlo? Pregunté. Dudó. Esa pausa fue peor que cualquier respuesta. Eres su padrastro, dijo con cautela. Hiciste todo bien moralmente. Legalmente, es complicado, tragué saliva. Dilo. Si el juez da prioridad a los lazos biológicos, dijo, podríamos perder la autoridad sobre los fondos. No todo, pero lo suficiente. Sentí el estómago hundirse. Después de todo, él extendió las manos. El tribunal familiar no siempre recompensa el sacrificio, especialmente el que no se documenta. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el ventilador del techo mientras hacía clic de forma desigual. Cada sonido demasiado fuerte. Imaginé el mazo del juez golpeando. Imaginé a Caleb obligado a reunirse con Elaine. Imaginé sus manos tocando un dinero que no ganó. Soñé con su sonrisa mientras todo lo que construí ardía. Al amanecer, mis manos estaban frías y entumecidas. Caleb estaba en la mesa de la cocina, ordenando papeles. ¿Qué haces? Pregunté. Organizando, respondió. ¿Para qué? Alzó la vista. Calmado. Para el juicio. Sentí el pecho contraerse. Caleb. Esto no te corresponde. Es asunto de adultos. Inclinó la cabeza. Casi soy adulto. No es eso lo que quise decir. Empujó hacia mí una pila de papeles. Correos impresos. Mensajes de voz transcritos, fechas, horarios. ¿Guardaste todo esto? Pregunté. Sí, ¿por qué? Pausó, escogiendo con cuidado las palabras, porque una vez dijo, no me llames de nuevo a menos que haya dinero. Sentí que el aire se me cortaba. Hace 6 años, agregó. Lo recordé. Me dejé caer en la silla. Elaine no solo lo había abandonado, le había enseñado algo, que la gente dice la verdad si la dejas hablar lo suficiente. Y de pronto, su susurro en el tribunal cobró sentido. No quería aceptar que mi hijastro de 17 años se había estado preparando para esto más tiempo que yo. Golpeó mi orgullo de una manera que no esperaba. Esa noche nos sentamos en la misma mesa, donde Elaine había empacado su maleta y se había marchado como si tuviera un vuelo que no podía perder. La luz parpadeaba. Algo que seguía diciendo que arreglaría.
Sobre la mesa había una pila de carpetas manila, rotuladas con su letra precisa, fechas, nombres, lugares. Esta, dijo, deslizándome una carpeta, son correos. La abrí. Mensajes impresos, a espacio simple, resaltados en amarillo. Algunos breves. Otros cruelmente fríos. No puedo con esto. No me contactes más. Tú elegiste esto, Gary. Sentí el pecho apretarse. No recordaba la mitad. No porque no hubieran pasado, sino porque los había enterrado tan hondo que casi me convencí de que Elaine simplemente había desaparecido. Esta continuó, señalando otra carpeta. ¿Son transcripciones de mensajes de voz? ¿Los transcribiste? Pregunté. Sí, dijo. El audio estaba distorsionado. Era más fácil leerlas. Tomé una al azar. Fecha, 15 de marzo del 2017. Hora, 2:32 p.m. Elaine Whitmore. No. Quiero esta responsabilidad. Por favor, no me llames de nuevo. Cerré los ojos. Durante todos esos años creí que protegía a Caleb al no recordárselo. Al no dejarle oír su voz, resultó que la había oído de todos modos. No deberías haber tenido que hacer esto, dije despacio. Caleb se encogió de hombros. No me molesta. Eso me aterrorizó, porque me mostró lo temprano que había aprendido a no depender de nadie. Las semanas siguientes se mezclaron, reuniones, correos, llamadas que siempre acababan con veremos qué dice el juez. El abogado de Elaine era bueno, joven, confiado. Hablaba en tonos tranquilos, como si todo fuera un malentendido que podía resolverse con los papeles correctos. Y Elaine se aferró a esa imagen con fuerza. When we ran. En la conferencia previa, cuando la vi, llevaba un suéter suave y nada de joyas. Se veía cansada, frágil. Solo quiero lo mejor para mi hijo, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Sentí mis manos apretarse bajo la mesa. Caleb estaba a mi lado, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la alfombra. El abogado de Elaine sonrió hacia él. Caleb, estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Tu madre ha seguido tu camino desde la distancia. Caleb levantó la vista. No, dijo. La sala quedó en silencio. No, repitió el abogado, aún sonriendo. No lo ha hecho, respondió Caleb con calma. Si lo hubiera hecho, sabría que mi aplicación no es un juego. Elaine se puso rígida. Cariño, es un software con licencia, continuó Caleb. Su voz tranquila. Usado por escuelas y clínicas. Ayuda a personas como yo. Por favor, no lo minimices. El abogado parpadeó apenas un instante. Yo mordí el interior de mi mejilla para no sonreír. Más tarde, en el estacionamiento, llamé a Caleb a un lado. ¿Estás bien? Asintió. Ella habla demasiado. ¿Qué quieres decir? Su explica cuando nadie se lo pide, dijo. Las personas que dicen la verdad no hacen eso. Lo miré. No estaba enojado y buscando venganza. Estaba observando un patrón. Aún así, casi lo arruiné todo. Fue un viernes en la noche en el VFW, la fritura de pescado de siempre, las mesas largas. El aire denso con olor a grasa y café. Tom me pasó una cerveza y negó con la cabeza. Tiene agallas, dijo, deberías haber adoptado al chico en su momento. Lo sé, murmuré. Podrías hacerlo. Público, comentó otro. A Facebook le encantan estas historias. Por un momento, la idea me tentó. Publicar los correos, los mensajes de voz, dejar que el pueblo viera quién era realmente Elaine. Llegué a casa con el teléfono en la mano. Listo. Caleb estaba en su escritorio, escribiendo. Estoy pensando en publicar algo, dije. Se detuvo lentamente. Se giró. Sería un error, respondió. Sentí irritación. Ella nos está arrastrando a la corte. Sí, dijo, donde hay reglas, exhalé con fuerza. Estoy cansado de las reglas. Caleb se levantó, caminó hacia mí y me miró directo a los ojos. Papá, dijo, una palabra rara, siempre usada con intención. Los datos solo funcionan si se mantienen limpios. La palabra papá me golpeó más fuerte que todo lo que el abogado de Elaine había dicho. Bajé el teléfono. Esa noche me quedé despierto, escuchando el viento del río sacudir las ventanas, dándome cuenta de lo cerca que estuve de dejar que la ira destruyera el caso que podía salvarnos. 2 días antes de la audiencia, Elaine presentó una moción de emergencia. Nuestro abogado me llamó al trabajo. Quieren acelerar las cosas. Mis manos se entumecieron. ¿Eso es malo? Es presión, dijo. Buscan tomarnos por sorpresa. Conduje a casa como en una niebla, convencido de que era el principio del fin. Caleb me esperaba en la puerta. Está bien, dijo antes de que hablara. ¿Cómo lo sabes? Su están apresurando, respondió. Eso significa que están adivinando. Me dejé caer en el sofá. ¿Y si el juez se pone de su lado? Caleb pensó un momento y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Entonces aún tendremos la verdad. Y la verdad es paciente. Por primera vez desde que Elaine volvió, sentí algo aliviarse dentro del pecho. No sabía cómo terminaría, pero sabía una cosa. Elaine iba a la corte con historias. Caleb iba con registros. Y lo único que debía hacer lo más difícil de mi vida era quedarme callado. El tribunal del condado de Scott siempre olía a papel viejo y cera de pisos. Esa mañana olía a sudor y nervios. El recinto ya estaba medio lleno cuando entramos. Caras conocidas. Algunas de la iglesia. Uno de los veteranos del VFW estaba atrás con los brazos cruzados como si vigilara el lugar. En un pueblo como Devonport, las noticias corren rápido, sobre todo cuando se mezclan el dinero y la familia. Elaine estaba en la mesa opuesta, la espalda recta, las manos sobre el regazo. Su abogado le susurraba algo que la hacía sentir justo en los momentos adecuados. Se veía tranquila, compuesta, como si perteneciera allí. Yo no. La rodilla me temblaba debajo de la mesa. Las palmas me sudaban. Cada crujido del banco de madera era un trueno en mis oídos. Y solo pensaba en una cosa, no soy su padre biológico. Esa frase sonaba en mi cabeza como una canción que no puedes apagar. El juez entró, nos pusimos de pie. Luego volvimos a sentarnos. El mazo golpeó con un sonido seco que retumbó en las paredes y en mi pecho. El abogado de Elaine habló primero. Pintó un cuadro cuidadoso, una madre que cometió errores. Una mujer que había sufrido, una madre mantenida a distancia mientras la vida y la fortuna de su hijo crecían sin ella. Ella solo quiere lo mejor para su hijo, dijo con suavidad.
caminando lo justo para parecer sincero. Y cree que debería participar en las decisiones sobre su futuro. Elaine se secó los ojos justo a tiempo. Apreté la mandíbula. Luego subió al estrado. Habló despacio, con cuidado, sobre la salud mental, sobre estar perdida, sobre reencontrarse. Nunca dejé de amar a mi hijo, dijo. Con la voz temblorosa. Pensé que darle espacio era lo correcto. Casi me levanté. Sentí el calor subirme al pecho. Las palabras escalando por mi garganta, pero no lo hice. Recordé el susurro, solo déjala hablar. Elaine habló de cumpleaños que no recordaba bien, de escuelas con nombres equivocados, de terapias que aseguró haber apoyado sin poder describir. Su abogado la guiaba, suave, alejándola de los detalles, manteniendo todo vago, seguro. Luego fue nuestro turno. Nuestro abogado se levantó, ajustó sus gafas y preguntó solo una cosa, señora Whitmore. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a una de las terapias de Caleb? Elaine pestañeó. Ha pasado un tiempo. ¿Cuánto? Dudó. Varios años. ¿Podría ser más específica? Se removió en su asiento. No recuerdo la fecha exacta. El abogado asintió. ¿Recuerda el nombre de su terapeuta? Elaine abrió la boca, la cerró. Hubo varios. Un murmullo recorrió la sala. Sentí el corazón golpearme en el pecho. El abogado siguió, sereno como quien lee una lista. Señora Whitmore, ¿sabe que Caleb tiene una alergia documentada al maní? Elaine frunció el ceño. Nunca tuvo alergias de niño. Caleb tensó los hombros. Nuestro abogado no elevó la voz. Le sorprendería saber que su escuela y su historial médico lo registran así desde hace más de una década. Elaine miró de reojo a su abogado. Demasiado tarde. El juez se inclinó hacia adelante. Entonces llamaron a Caleb. Caminó sin dudar, se sentó, ajustó el micrófono con las manos firmes. Por favor, diga su nombre, pidió el juez. Caleb Whitmore respondió. Su voz era clara. Estable. Elaine le sonrió, esperanzada. No alcanzó sus ojos. Caleb no la miró. Miró al juez. Traje. Registros, dijo simplemente. Entregó una pila perfectamente ordenada de documentos, correos, transcripciones, registros, fechas, horas, hechos. Nuestro abogado lo vio con cuidado. Caleb, ¿puedes explicar por qué los guardaste? Sí, dijo, porque la consistencia importa. Elaine se movió en su asiento. Caleb continuó sin titubear. El 15 de marzo de 2017. A las 2:32 de la tarde, mi madre dejó un mensaje diciendo que no quería esta responsabilidad y pidió que no la contactara más. El abogado de Elaine se levantó de golpe. Objeción. El juez levantó una mano. Rechazada. Caleb leyó las palabras sin emoción, sin rencor, sin ira, solo verdad. La sala entera se quedó en silencio. Elaine perdió el color del rostro. Luego vino el correo, aquel donde había escrito, tú elegiste esto, Gary. Luego otro. Y otro más. Elaine empezó a negar con la cabeza. Está fuera de contexto. Caleb habla de un poco la suya. No existe contexto en el que esa frase implique apoyo. Sentí las lágrimas picarme los ojos. No porque ella perdiera, sino porque él estaba ahí, firme, sereno, inquebrantable. El juez miró a Elaine. Señora Whitmore, ¿disputa la autenticidad de estos documentos? Elaine abrió la boca, la cerró y murmuró, no. El silencio que siguió pesó. Ganado. Cuando llegó el fallo, fue casi anticlimático. El juez negó su solicitud de control sobre los bienes de Caleb. Le ordenó cubrir parte de los costos judiciales y emitió una advertencia sobre futuras demandas sin fundamento. Elaine miró al frente mientras el mazo cayó. Todo había terminado. Afuera, en los escalones del juzgado, el aire frío me golpeó el rostro como libertad. Elaine pasó junto a nosotros sin decir palabra, los tacones resonando contra la piedra, sin lágrimas, sin despedida, solo el vacío donde, por fin, la responsabilidad la alcanzó. ¿Estás bien?, me preguntó Caleb. Asentí. La garganta cerrada. Sí, Y lo decía de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. El Mississippi estaba bajo esa primavera, ancho y tranquilo, deslizándose junto a Devonport como si tuviera todo el tiempo del mundo. Una semana después del fallo, Caleb y yo caminamos por la ribera al amanecer. El aire estaba frío, lo justo para despertar sin agotar. Llevaba 2 cafés de la tienda KCS de River Drive, el mío negro, el suyo con demasiada crema. No hablamos mucho al principio. Siempre ha sido así entre nosotros. El silencio no daba miedo. Era un lugar que ambos sabíamos habitar. Al otro lado del agua, el sol golpeaba el puente oxidado, volviéndolo naranja por unos segundos antes de volver a cambiar. Caminé medio paso detrás de Caleb, las manos en su chaqueta, contando sus pasos sin notarlo. ¿Piensas en ella a veces?, pregunté. Se detuvo, no bruscamente, solo considerando una pregunta que merecía respuesta. Sí, dijo. Pero no como antes. ¿Y eso? Miró el río. Ya no me pregunto por qué se fue. Solo noto que siguió sin volver. Asentí. Tenía sentido. Nos sentamos en un banco. Un corredor pasó con auriculares. Perdido en su mundo. Un tren de carga tocó su bocina a lo lejos, el sonido rodando sobre el agua como un recuerdo. Tomé un sorbo de café, demasiado caliente. Siempre igual. Sigo pensando, dije, en las veces que casi lo arruiné. Caleb me miró, no lo hiciste. Casi, dije, las publicaciones, los gritos. Intentar pelearle a gritos. Él pensó un momento. Estabas enojado. Estaba asustado, corregí. Hay diferencia. Asintió. La ira es ruidosa. El miedo trabaja sin descanso. Sonreí. Deberías escribir galletas de la fortuna. La comisura de sus labios se alzó apenas. En Caleb, eso era una sonrisa. Nos quedamos un rato más, mirando el agua fluir, igual que siempre, pero con un peso diferente en el pecho. Días después, Caleb me preguntó si podíamos usar el salón de la iglesia los martes por la noche. ¿Para qué? Una reunión, dijo. Para chicos como yo y sus padres. Parpadeé. ¿Quieres dirigir un grupo de apoyo? Sí, respondió con sencillez. Hace falta, así que lo hicimos. Pusimos sillas plegables, hicimos café malo. Colocamos una caja de cartón que decía donaciones junto a la puerta. Caleb habló de rutinas y herramientas. Yo hablé de papeleos y paciencia. De quedarse cuando irse sería lo más fácil. La primera noche llegaron 6 personas.
A la segunda semana fueron 12. Un mes después, Kayla usó parte del dinero de Symmetry para crear un pequeño fondo de becas. Nada ostentoso, solo lo necesario para ayudar a chicos como él a obtener herramientas sin tener que pedirlas con desesperación. Cuando alguien le preguntó por qué no hacía algo más grande, nacional. Con prensa, él negó. Aquí es donde vivo, dijo. Es suficiente. Una noche, al cerrar el salón, le hice al fin la pregunta que llevaba dentro desde el juzgado. ¿Cómo lo supiste? Le dije. Aquel día. Cuando me pediste dejarla hablar, Kayla guardó las llaves en el bolsillo y me miró. ¿Por qué? Dijo con cuidado, las personas que mienten se explican. Las que dicen la verdad no lo necesitan. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Durante años creí que quedarse significaba hacer más, trabajar más. Arreglarlo todo con las manos. Resultó que quedarse también era saber cuándo no interrumpir. Y Lane nunca volvió. Sin disculpas, sin segundas oportunidades. Y estaba bien, porque la familia no es quien aparece cuando hay dinero sobre la mesa. Es quien se queda cuando las luces están apagadas, las cuentas vencen y nadie observa. Si esta historia te llega, si alguna vez fuiste quien se quedó cuando marcharse era más fácil, espero que te tomes un momento para reconocer esa fuerza. Comparte esta historia con quien la entienda. Y si quieres escuchar más relatos reales y sinceros como este, considera suscribirte. Algunas verdades no necesitan gritarse, solo necesitan tiempo.